Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Les saluda Eric Fajardo de Ingeniería de Sistemas de la UNAD. Y bien, el día de hoy por disposición de la universidad vamos a tener un ejercicio de cálculo integral y dentro de ello vamos a hablar sobre la longitud de arco, teorema de valor medio. Bien, el enunciado dice lo siguiente. La función que determina la longitud de una varilla por 8y es igual a x a la cuarta más 2 medios a la x al cuadrado. Determine la longitud de la varilla entre el intervalo de x1 hasta x2. Bueno, primero que todo vamos a tener que reescribir aquí la fórmula y para hacer esto entonces vamos nosotros a copiarla como la copiamos matemáticamente, ¿no? Entonces decimos función de x eh, es igual a 8y igual a x a la cuarta más 2 eh, x al cuadrado. 2 sobre x al cuadrado. Bueno, entonces aquí ya comenzamos nosotros a operar. Entonces decimos que los intervalos son entre 1 y 2. Y bueno, para tener un poco el concepto de qué es la longitud de arco, entonces nosotros decimos que en matemáticas la longitud de arco también se llama rectificación de una curva. Esto significa que es la medida que está entre la distancia que recorre a lo largo de una curva y o la dimensión lineal. Él va punteando la curva y la va asumiendo como línea recta hasta formar la línea curva. Entonces también decimos que para encontrar la longitud del arco de la curva la función debe ser diferenciable y obviamente además debe ser su derivada y debe ser continua, una continua. Bueno, entonces para nosotros hallar esto tenemos una fórmula especial, ¿sí? Que la fórmula es la siguiente. Decimos que longitud de arco es igual a la integral y con dos valores, y valor medio, perdón, valor bajo y valor alto, inferior o superior. En este caso a y b. Raíz cuadrada de 1 más la función de x derivada, porque aquí está con una cejilla, de x al cuadrado y de x. Entonces, bien, para comenzar vamos nosotros a decir que los planteamientos de la integral los vamos a reescribir de la siguiente forma. Entonces decimos f de x es igual a 8y igual a x a la cuarta más 2 sobre x al cuadrado. Bueno, entonces los parámetros 1, 2 y luego vamos a traer la fórmula para comenzar a trabajar en ellos. Tenemos la fórmula así, perfecto. Para comenzar nosotros tenemos que hallar la derivada de x. ¿Cuál es x a la cuarta? ¿Sí? Tenemos que llevar la derivada y esto lo hacemos diciendo de la siguiente forma: el valor de x a la 4 derivada es igual a la función de x 4x al cubo. Recordemos que aquí este 4 se le resta, en el exponente se le resta 1, queda en 3 y el 4 pasa a multiplicar, por eso queda 4x al cubo. Bien, continuamos. Entonces decimos que la función de x cuando x es igual a 8y y x es igual a la cuarta más 2x al cuadrado. Entonces despejamos la y. Para despejar la y nosotros tenemos que tener en cuenta el valor de la variable, ¿no? Entonces decimos que para despejarla vamos a encontrar la derivada con respecto de y y con respecto de x. Decimos que entonces que la derivada de y es igual a x igual a d sobre dx.
abrimos paréntesis, 1/8 x a la cuarta más 1/4 x al cubo, al cuadrado, perdón. Entonces comenzamos a derivar. Tenemos a x, que es la derivada de 1/2 de x al cubo menos 1/2 de x al cubo. Tenemos aquí las dos funciones. Ahora recordemos que el exponente pues obviamente se baja a multiplicar y este se le resta el valor del 1 en el exponente. Yo aquí lo he puesto en fondo gris para saber que que la derivada de y es este valor. Más adelante lo vamos a utilizar, por eso la pongo de color gris. Bueno, entonces decimos que comenzando vamos a aplicar la longitud de arco entre los espacios del 1 y el 2, porque es la parte inferior y la parte superior de donde la curva, en este caso, nos están solicitando la medida. Decimos lo siguiente, entonces la fórmula es longitud de arco integral a inferior b superior raíz cuadrada de 1 más abre corchetes y la derivada de fx de la función de x, cerramos corchete. Todo esto es al cuadrado, ¿no? Se multiplica al cuadrado y obviamente también con el conector de x. Bueno, entonces vamos a buscar en integrales. Nosotros manejamos unas tablas específicas para desarrollar este tipo de fórmulas. Las tablas son las que todos conocemos normalmente. Son unas tablas que tienen más o menos este contexto, ¿sí? Y nosotros tenemos que escoger más o menos la que se ajuste a este planteamiento, ¿no? Entonces decimos que la raíz cuadrada es similar a esta. Perfecto. Vamos entonces a encontrarla en el intervalo de 1 y 2. Colocamos la fórmula y comenzamos a reemplazar los valores de 1, en este caso los tenemos acá. Tenemos el valor inferior y tenemos el valor superior de la integral. Y aquí tenemos que reemplazar a y. En este caso fue el x que ya encontramos y todo esto lo traemos al cuadrado. Entonces sustituimos la expresión de y, de la derivada de y en la fórmula, ¿no? De la siguiente forma. Tenemos que la longitud de arco inferior 1, superior 2, raíz cuadrada de 1 más la función derivada de x, que en este caso es este término, un medio x al cubo sobre otro medio x a la 3, y todo esto lo multiplicamos lo elevamos al cubo, ¿no? De x para finalizar el componente. Ya, entonces continuamos. Aquí ya vemos que vamos a separar los corchetes, que son estos, y la función derivada, pues para seguir operando. Entonces aquí ya aparece 1 más la misma función, un medio x al cubo menos un medio sobre x al cubo, y todo esto al cuadrado. ¿Sí? Aquí ya han desaparecido los corchetes porque estamos trabajando en la simplificación. Entonces vamos a seguir sustituyéndolos. Ahorita vamos a simplificar toda la expresión derivada de la raíz cuadrada, la que está adentro. Entonces tenemos acá longitud de arco de la integral de 1 y sobre 2, la raíz cuadrada de 1 más un cuarto por x a la 6 menos x al cuadrado más un cuarto de x a la 6, todo con dx, ¿no? Aquí estamos simplificándola y bueno, seguimos simplificándola. Decimos aquí entonces, ya para separarlo de los corchetes, que la expresión nos va a decir, este lo mandamos aquí al final, el más 1, respetamos el mismo signo, y para sacarla de esto, de los corchetes, ya la incluimos acá, un cuarto de x a la 6 menos x al cuadrado más 1 sobre 4 x a la sexta más el 1
que tenemos aquí al principio. Ya, entonces seguimos simplificando. Ahora vamos a calcular la longitud de arco. Esto se quiere dar a entender que eh, como tenemos la función, aquí la comprimimos y tenemos la función de 4x al cubo, que es la que estaba originalmente. Entonces decimos 4 por 4, 16 por 4 nos da 64x al cuadrado, y aquí ya la despejamos, la sacamos de los corchetes, ¿verdad? Y ya la función, toda esta sección desaparece, pero mantenemos nosotros la operación que sigue manteniéndose al cuadrado. Bueno, entonces aquí ya nos da, en esta siguiente función, nos dice que el 8 raíz cuadrada de 1 sobre 64, que es este, más el 2x al cuadrado, porque aquí lo multiplicamos por el x al cuadrado. Perfecto, entonces vamos manteniendo este orden. Ahora sacamos este 8 de la integral para comenzar a trabajar apenas sobre esta función, ¿sí? Lo vamos a sacar porque es necesario sacarlo de la integral. Bueno, aquí ya lo hemos sacado de la integral, mantiene la misma estructura, el x al cuadrado lo pasamos adelante, desaparece el dx porque ya estamos aplicando las funciones hacia la integral. Bueno, entonces tenemos, ahora decimos que a al cuadrado, que es la misma de aquí, está elevado al 1,64. Entonces tenemos ya la primera fracción que nos están solicitando. Entonces continuamos con el trabajo. Entonces, como ya vamos a evaluar, vamos a quitar el signo de la integral, es decir, este símbolo de aquí ya desaparece en las siguientes operaciones, y vamos a agrupar los resultados de las operaciones, pero en corchetes, los vamos a agrupar directamente. Tenemos lo siguiente, entonces, la función de la integral, continuamos con la tablita, ¿no? Aquí tenemos, ya la hemos sacado, bajamos el x al cuadrado, ahorita lo montamos aquí sobre x medios, más la raíz cuadrada de x al cuadrado, más un 64avo, como es la estructura que mantenemos aquí, es toda esta, y ahorita como está al cuadrado, entonces lo multiplicamos, 64 por 2 al cuadrado, lo llevamos al 2, mantenemos el signo, respetamos el signo, nos queda 128avo, colocamos la longitud de, perdón, el logaritmo natural de x más la raíz cuadrada de la misma estructura. Aquí está conservando la misma estructura porque teníamos operaciones que hacer en el doble sentido. Aquí cerramos los corchetes. Yo aquí en rojo he puesto la expresión similar a como está la integral, ¿verdad? Pero el número 2 y el 1 que van a estar reemplazados aquí al lado del corchete. Este va a simbolizar que está en la parte superior y este va a simbolizar que está en la parte inferior. Esto es como a nivel de recorderis, porque aquí normalmente ya desaparecería de la estructura, pero nosotros lo vamos a mantener ahí para seguir operando. Bueno, entonces aquí decimos que ahora vamos a evaluar todo el ejercicio entre las variables 1 y 2, que son las que nos están solicitando. Es decir, vamos a reemplazar la x por el número 2, ¿sí? Todo lo que veamos con x en la estructura va a ser reemplazado por el número 2, ¿sí? Entonces aquí copiamos la misma estructura, aquí ya la mantenemos, y bien, entonces decimos que para reemplazar todos estos lo estamos reemplazando por el 2. ¿Ya? Perfecto, entonces la x de aquí ya la separamos acá y aparece de color rojo el número 2. ¿Qué otra tenemos aquí? Ya, las siguientes, para las siguientes vamos a hacer lo mismo. Entonces esto 2 a la 2 equivale a 1, ¿sí? El x al cuadrado ya lo separamos al 2 sobre 2, y aquí en esta otra función de la x lo reemplazamos, ¿sí? 2 al cuadrado. Aquí yo he colocado esta primera sección de color
gris claro, esta segunda sección de color gris oscuro, porque ahorita vamos a tener que comenzar a trabajar primero en esta y luego en esta. ¿Sí? Cuando estemos haciendo la operación, estamos trabajando primero inicialmente en un grupo y luego en el otro. Esto nos va a arrojar un resultado. Los signos los he tenido de color un poco resaltado para ver la evolución del trabajo más las operaciones que van saliendo de estas variantes. Bueno, entonces continuamos. Decimos que en esta de este otro color es ya el resultado que ha salido de la primera justificación. Entonces tenemos el mismo 8, el planteamiento de 120, del 1 sobre 128 avos, más el logaritmo de natural, y se restablece como esto es 2 a la 2 es dividido, es como decir que tenemos 0 y 0, porque ya prácticamente desaparece de esta función al simplificarle. Entonces continuamos. Aquí vemos las tres secciones, sección 1, sección 2 y sección 3. Decimos lo siguiente, entonces 2 a la 2 es igual a 4, ¿sí? Mantenemos la misma estructura, más respetamos el mismo signo decimos 2 más 2 a la 2, entonces que nos queda en 4, menos, aquí respetamos el signo, tenemos 1 menos, como es 0 y 0 al cuadrado, es equivalente a como si tuviéramos pues un 1, que es prácticamente invisible. Esto va a desaparecer también para el siguiente resultado de la otra función, pero mantenemos la misma estructura. Entonces decimos que vamos a simplificarlo, y asimismo entonces tenemos la misma estructura. Tenemos longitud de arco que es igual a 8, abrimos corchetes, raíz cuadrada de 257 sobre 64, porque 4 por 64 nos da 257, y los operamos en la parte superior del denominador y baja y se mantiene el denominador con la misma estructura. El signo más lo respetamos, decimos que tenemos 1 sobre 128 avos, logaritmo natural, abrimos paréntesis 2 más la raíz cuadrada de 257 sobre 64, tenemos acá el 4, entonces aquí ya lo multiplicamos, lo mismo, de la misma forma, 4 por 64, por eso nos da el mismo, nos arroja el mismo 257 64 avos. En los signos los respetamos, seguimos con el 8, mantenemos la misma estructura como tal cual está en este sentido. Bueno, continuamos entonces, vamos a seguir haciéndole la operación directamente. Démonos cuenta que estamos trabajando sobre las mismas operaciones cada uno. El tono de color gris es esta misma. Aquí tenemos 8 que lo vamos a entrar a ingresar a multiplicar sobre 1, es el 1 octavo, que nos queda un octavo. Aquí simplificamos ya esta parte porque ya el 8 lo simplificamos con este que está aquí, entonces desaparece el denominador y nos queda raíz cuadrada de 257. El signo más lo respetamos, venimos aquí 1 sobre 128 avos, logaritmo natural, abrimos paréntesis 2 más 1 octavo, que es la misma estructura que tenemos del 64 que nos compete aquí. Al multiplicarlo por este pasa a dividir, entonces este ya desaparece y queda como un octavo, la frecuencia un octavo. El mismo signo lo respetamos, menos, y 8 tenemos el mismo resultado acá, pasamos a 1 dividido en 64 nos da un octavo, porque aquí lo estamos dividiendo, y la estructura nos queda de la siguiente forma. Démonos cuenta que hemos trabajado cada una de las secciones como color gris claro, gris oscuro y un tono verde, como para darle un poco de énfasis a las operaciones. Seguimos entonces de la siguiente forma. Aquí ya en esta sección desaparecemos el 8, se va con el 8 y 1 pues dividido en 1, entonces nos queda
0, nos queda simplemente la raíz cuadrada de 257, el signo más lo respetamos. Aquí estamos dividiendo el 1, si el 1 sobre 128 dividido en las 8 nos queda en 1 sobre 16 logaritmo natural de 2, y obviamente en la raíz cuadrada de 257 porque ya desaparece de la misma sección como veíamos antes. Bien, respetamos el signo de menos que lo tenemos acá y acá. Como tenemos 8 y tenemos un octavo aquí, entonces esto nos va a pasar 8 por 8 son 2 por 8 16, nos queda un 16avo, y obviamente vamos aquí es para sacarlo de los corchetes, ¿no? Por eso nos queda esta misma operación como la tenemos acá, la misma estructura, pero porque estamos operando los corchetes grandes. Pasa lo mismo en las secciones anteriores. Correcto, entonces decimos que así nos quedaría nuevamente nuestra operación. Entonces longitud de arco es igual a raíz cuadrada de 257 más, aquí respetamos el signo, un 16avo del logaritmo natural, abriremos paréntesis, 2 más un octavo de raíz cuadrada de 257, respetamos los signos menos que tenemos acá, tenemos un 16avo y la misma estructura que ya sale del contexto como tal. Entonces este resultado, al darle las raíces cuadradas, nos arroja el valor de 13.59, ¿sí? Aquí vamos a ver entonces cómo es la comprobación. Al calcular estos valores, entonces nosotros tenemos lo siguiente: tenemos que logaritmo natural 2 de un octavo y la raíz cuadrada de 257 menos un 16avo, que es lo mismo que nosotros tenemos acá. Aquí ya ingresa el valor del logaritmo natural, que se comprende que es un 1, entonces básicamente tendríamos entonces el resultado final dice que por lo tanto la longitud de arco de la función en el intervalo 1 y 2 es aproximadamente de 13.59 unidades. Esto es más o menos la distancia, lo que se mide en distancia, y asimismo lo podemos verificar ahora. Decimos entonces lo siguiente, que la raíz cuadrada de este valor equivale a este otro resultado. La misma aquí, todos los que están en rojo son los resultados de la operación que se hace entre estos logaritmos. Entonces tenemos que la operación inicial, que es esta, al pasarle la raíz cuadrada y hacer la operación, nos arroja un dato de 16. Aquí recordemos que tenemos más por menos, entonces menos, ya esta operación la pasamos con el signo menos, y este es 1 sobre 128 avos del logaritmo natural sobre el 2 más la raíz cuadrada de 4 más 1 64 avos nos arroja el indicador de 2.03. y la última sección, que es esta, la verde, entonces nos dice que al plantearle la estructura donde están los ceros, es equivalente a un 0 prácticamente, a un 1, que en la realidad no lo ponemos aquí porque queda invisible, entonces este nos arroja el valor de 0.0156, lo que al sumarlo nos arrojaría el valor de 13.59, o un aproximado de ese valor de 13. Aquí tenemos entonces las operaciones que se han desarrollado y un punto en donde nos va a arrojar como una especie de unión en la comprobación. Vamos para comprobarlo en GeoGebra, y por el límite tanto de la longitud como la función del límite interior, de inferior, y el límite superior. Entonces tenemos que la gráfica nos arroja esta función. Decimos acá que la función de 8y, que es igual a x a la cuarta más 2 sobre x al cuadrado, equivale a este gráfico, ¿sí? Y más o menos el punto que estamos tratando de ubicarlo es este, que es el que nos arroja el límite de las dos
operaciones. Entonces aquí lo tenemos, 204 de la longitud entre la función 1, 2 y que el valor es 13.59. Más o menos sería la medición entre este sector de esta operación. Bien amigos, entonces hasta aquí nosotros hemos desarrollado el ejercicio de la tarea de álgebra, de cálculo integral. Entonces agradecemos su tiempo y cualquier inquietud, por favor no duden en llamarme, escribirme y vamos a solucionar cualquier inquietud. Agradecemos mucho su tiempo y que estén muy bien.